el pensador que desmanteló la civilización para construir el contrato social y redefinir qué significa ser humano. Fue el padre intelectual de la democracia moderna y el enfant terrible de la Ilustración, cuyo legado nos obliga todavía hoy a preguntarnos: ¿es posible ser verdaderamente libre en la sociedad? Rousseau fue un pensador y escritor cuyas ideas radicales lo enfrentaron a las autoridades de la Iglesia y el Estado. Valoraba la emoción sobre la razón, la naturaleza sobre la cultura y la igualdad sobre la jerarquía social. Jean-Jacques Rousseau nació en Ginebra en 1712, hijo de un hombre humilde relojero. Las experiencias de su juventud lo dejaron desarraigado y lleno de carencias emocionales. Su madre murió poco después de darlo a luz y pasó su infancia al cuidado de sucesivos cuidadores. Aprendió a leer y le enseñaron la fe calvinista, pero aparte de eso recibió muy poca educación. A los 12 años se convirtió en aprendiz de un notario y después de un grabador. La disciplinada vida del aprendiz lo hizo rebelarse y a los 16 años huyó de Ginebra para llevar una vida itinerante en los márgenes de la sociedad. Casi todo lo que sabemos sobre la vida de Rousseau en esa época proviene de su autobiografía, Las Confesiones, que no es fiable. Desde luego experimentó la pobreza y pasó temporadas trabajando como sirviente, pero también se ganó la amistad de una rica mujer suiza, Madame de Warren, que se convirtió en su mentora y en su amante, y a la que él siempre llamaba mami. Bajo su tutela adquirió una amplia educación y comenzó a albergar elevadas ambiciones. Rousseau estaba dotado para la música y en 1740 se fue a París con la idea de hacerse rico gracias a un peculiar sistema de notación musical de su invención. Aunque no tuvo éxito, estableció contacto con Denis Diderot y con otros miembros de la élite cultural parisina que defendían la aplicación de la razón en aras del progreso. Rousseau tuvo una oportunidad en 1750 cuando la Academia de Dijon ofreció un premio al mejor ensayo sobre si las artes o las ciencias han contribuido más al avance moral de la humanidad. Según Rousseau, tomó su decisión de presentarse mientras caminaba desde París a la fortaleza de Vincennes, donde iba a visitar a Diderot, encarcelado por criticar la religión. De camino tuvo la visión del hombre como naturalmente bueno, pero corrompido por la sociedad. Esta idea fundamental aparecería en sus obras siguientes, expresada en el discurso sobre las ciencias y las artes, le hizo ganar el premio y estableció su reputación como pensador. Su siguiente ensayo, Discurso sobre los orígenes y los fundamentos de la desigualdad, confirmó su originalidad y el desafío que suponía para la autoridad establecida, usando un estado de naturaleza ideal como vara de medir. Condenaba todas las jerarquías de riqueza, estatus y poder como consecuencias alienantes de la sociedad basada en la propiedad. En la década de 1750, Rousseau contribuyó a la Enciclopedia de Diderot, pero sus obras más importantes, publicadas en 1761 y 1762, mostraban una divergencia con el racionalismo, pues afirmaba la importancia del sentimiento por encima del intelecto. Su novela epistolar, La Nouvelle
Eloise fue recibida con entusiasmo y cautivó al público con sus líricas descripciones de la naturaleza y los tormentos y éxtasis de sus jóvenes amantes, además de anunciar la nueva sensibilidad del movimiento romántico. La novela encarnaba las ideas de su autor sobre el valor supremo de la autenticidad, la fidelidad y las propias emociones e instintos. Emilio, su tratado sobre educación, proponía una revolución en la actitud hacia la infancia. En lugar de considerar a los niños como contaminados por el pecado original y necesitados de disciplina para suprimir sus tendencias malignas, Rousseau decía que el objetivo de la educación debe ser preservar la bondad natural de los niños. Debía permitírseles aprender no con libros, sino a través de la experiencia directa de la naturaleza, y los profesores debían estar inspirados para alimentar su desarrollo emocional. Animaba a las madres a dar de mamar ellas mismas a sus hijos en lugar de emplear una nodriza como era lo habitual. El contrato social, su tratado de 1762, sigue siendo una obra polémica, en parte reflexionando sobre su nativa Ginebra, una ciudad independiente. Rousseau defendía un tipo de democracia directa basada en la participación de todos los ciudadanos varones en la toma de decisiones políticas. Rousseau negaba el derecho a los reyes a gobernar, pues el pueblo es soberano. La mayoría de los ilustrados ponían énfasis en la libertad individual, pero Rousseau sostenía que una vez se determinaba la voluntad del pueblo o voluntad general, ningún individuo tenía derecho a disentir. Antes de la década de 1760, Rousseau no había tenido ninguna desaprobación oficial, e incluso Luis V, rey de Francia, le había ofrecido una pensión después de la que su ópera El adivino de la aldea se presentase en la corte. Pero Emilio provocó una reacción hostil por parte de las autoridades, pues defendía una creencia religiosa natural, basada en la conciencia individual y en los sentimientos del corazón, y no en la revelación y la doctrina. El libro denunciado por el arzobispo de París fue prohibido y quemado. El contrato social sufrió la misma suerte. Rousseau huyó de Francia y se refugió en Inglaterra como huésped del filósofo David Hume. Pese a su fama, Rousseau siempre fue un pensador al margen, atormentado por la paranoia. Tuvo una larga relación con una sirvienta analfabeta, Thérèse Levasseur, que dio a luz a 5 hijos, a los que Rousseau depositó en un hospicio de huérfanos, lo cual chocaba con sus opiniones progresistas sobre la educación de los hijos. Mientras tanto, su paranoia creció y se enzarzó con Diderot, que había sido un gran amigo, en enconados insultos mutuos. En Inglaterra creyó absurdamente que Hume estaba conspirando para matarlo y decidió arriesgarse y regresar en secreto a Francia. En la última década de su vida, Rousseau se dedicó sobre todo a escribir obras autobiográficas e introspectivas, como las confesiones y las ensonaciones del paciente solitario. En las confesiones afirmaba con orgullo haberse embarcado en una tarea sin precedentes, la de demostrar a mis semejantes un hombre tal como lo hizo la naturaleza. Se ha debatido mucho sin llegar a una conclusión si la honestidad de Rousseau estuvo a la altura de su ambición. En 1776 un gran perro lo derribó cuando paseaba por una calle de París y sufrió una conmoción cerebral
de la que su salud nunca se recuperó del todo. Murió 2 años más tarde en el Château Ermenonville, situado en el departamento de Oise, en el norte de Francia. La tumba de Rousseau en Ermenonville se convirtió pronto en un lugar de peregrinaje para una generación inspirada por los excesos sentimentales de la novela Eloise. En 1794, durante la Revolución Francesa, dos republicanos trasladaron su cuerpo al Panteón de París, donde yace en la actualidad. La naturaleza ha hecho al hombre feliz y bueno, pero la sociedad lo corrompe y lo hace infeliz, decía. Todo es bueno cuando sale de las manos del autor de las cosas. Todo se degenera en las manos del hombre, decía Rousseau. ¿Te sientes identificado con lo que hablamos hoy? Únete a nuestra comunidad suscribiéndote al canal, déjanos un like para apoyar la conversación. Me encantaría leer tu opinión, así que comenta tu experiencia aquí abajo y si crees que este mensaje debe llegar a más personas, compártelo.